Les saluda la profesora María Victoria, docente del área de comunicación. Este video está relacionado a la clase de Aprendo en Casa por radio, dirigido a los estudiantes de primero y segundo grado de educación secundaria correspondiente a la semana 19. El título de la sesión es Elaboramos una historieta de cómo una buena relación desde la diversidad influye en el bienestar emocional de las personas. El propósito de esta clase es que tú diseñas y escribes una historieta sobre el bienestar emocional. La competencia a trabajar es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y la capacidad que vamos a trabajar es organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. La evidencia de aprendizaje va a ser que elabores una historieta que exponga cómo una buena relación desde la diversidad contribuye al bienestar emocional de las personas en sus diferentes espacios de convivencia. ¿Qué criterios tendremos en cuenta para su elaboración de la historieta? Adecuar el texto al destinatario, el registro, propósito comunicativo y tipo de texto. Organizar el texto en torno a un tema. Exponer una historia de cómo una buena relación desde la diversidad contribuye al bienestar emocional. Vamos a recordarles, chicos, etapas de la producción del texto. En toda etapa de producción de texto, en este caso como es la historieta, tiene que pasar por 3 fases. La primera es la planificación, textualización y revisión. En la sesión 1 de la semana 18 hemos realizado la planificación, es decir, hemos tomado decisión para organizar el texto que vamos a realizar, en este caso, que es la historieta. Hemos organizado la planificación en un organizador gráfico. Por ejemplo, aquí te presento un mapa mental. Esta tabla, que ya ustedes ya lo conocen, aquí está organizado, he adecuado, he adaptado mi historieta según el propósito, tema, destinatario, personajes, acciones. Bien, se les ha dejado una actividad retadora, que es el esbozo de la historia que voy a recrear en la historieta. Es decir, para ello tienes que investigar y tomar decisión de qué historia vas a narrar. Puede ser basado en un hecho real, como lo hice en mi planificación, o puede ser una historia ficticia, pero relacionado al tema que se viene trabajando. He investigado el caso del profesor Hilario Díaz Peña, un maestro de la comunidad Bora en Ucayali. Aquí tiene la historia, pero esta parte de su vida me ha impactado, que él saluda a sus estudiantes en sus idiomas propios de sus estudiantes, ¿no? Bien, en función a eso he armado aquí la estructura narrativa, ¿no? Este es el esbozo de mi historia, de la historieta que voy a plasmarla, ¿no? Entonces aquí le puse ya el título, un profesor auténtico le puse, también el inicio, cómo comienzo la historia, ¿no? Dice, después de varios años, Hilario regresa a su pueblo como profesor, viaja por el caudaloso río Ucayali, va muy contento, a la vez pensativo, haciéndose muchas preguntas, como serán los niños, ¿no? Ahora, el nudo. Al llegar a la comunidad, a su pueblo, donde él va a trabajar como profesor, queda sorprendido porque en aquella comunidad que solo hablaban el idioma Bora, ahora hablan diversos idiomas como el Shipibo, Xáninca, entre otros. Aquí se presenta, como pueden notar, se presenta ya el conflicto, el problema para nuestro personaje, porque recuerdan que él solamente habla el idioma Bora. Ahora los demás pobladores, desde luego que sus estudiantes hablan otros idiomas como estas. Ahora, ¿qué hace este personaje, no? Hilario acude, dice, a un amigo de su niñez, quien es intérprete de varias lenguas amazónicas y pide que le enseñe. El amigo, muy gustoso, acepta. Este le enseña y le da consejos para relacionarse adecuadamente con sus nuevos alumnos. Entonces, aquí está buscando solución. ¿Cómo finaliza esta historia? Hilario, después de mucho estudio, logra aprender el idioma de sus estudiantes, ¿no? Sus alumnos están contentos con su profesor. Como pueden ver, aquí tiene un final feliz y se nota claramente que el tema, ¿no? Que es el bienestar emocional, porque Hilario inicialmente tenía un conflicto, cómo aprender, cómo comunicarse con sus estudiantes, pero él con el esfuerzo aprende el idioma de sus estudiantes y ahí está contento él, así como a sus niños. Esta parte viene a ser el esbozo, el diseño de tu historia. Tienes que armarlo según la secuencia narrativa, ¿ya? Entonces, esto corresponde a la sesión número 1. Estos dos insumos, tanto la planificación y el esbozo, es
importante contar para la siguiente sesión. Vamos entonces, la sesión 2 de la semana 19, que viene a ser ya la textualización, es decir, convertir en texto mis ideas que he plasmado, voy a hacer ya la historieta. Para ello, vamos a desarrollarlo realizando dos actividades. La primera es elaboramos el esbozo o diseño de la historieta tomando en cuenta la organización de las ideas. Bien, ¿en qué consiste la elaboración del diseño de la historieta? Consiste en escribir la primera versión de la historieta. Para el desarrollo de esta actividad es importante tener el organizador gráfico con la planificación, que lo hicimos la sesión anterior, que ahora también les doy a conocer. Luego también debemos tener el esbozo, es decir, el diseño de la historia. Este te va a ayudar a tener más idea cómo vas a recrear en la historieta. Los pasos para elaborar el esbozo son los siguientes. Primero, decide en cuántas viñetas recrearás la historia. Dibuja en una hoja de bond los recuadros según la cantidad que decides. Como en este caso puede ser 4 o más, según tú cómo lo consideras. Segundo paso, enumera cada recuadro para que te guíes en cómo distribuirás la secuencia de la historia. Aquí tiene, ya los he enumerado según los cuadros en 4, ¿no? Tercero, escribe en cada recuadro el personaje o los personajes y sus características. Cuarto, describe en los recuadros la escena en la que ocurrirán los hechos. Quinto, indica qué tipo de globo vas a utilizar. Sexto, escribe el texto que dirá o pensarán el personaje o personajes. Muy bien, ahora vamos a hacer el esbozo o diseño de la historieta. Bien, entonces ese es el resumen de los pasos para la elaboración del diseño de la historieta. Recuerda que hemos pasado, son 6 pasos, ¿ya? Primero es graficar las viñetas. Segundo paso, enumerar. Siguiente paso, en cada viñeta tienes que considerar qué personaje va a actuar, ¿no? Entonces, el personaje es su nombre y vas a caracterizar cómo está este personaje. Por ejemplo, aquí está contento, pensativo, así va a actuar en esta viñeta. Recuerden que cada viñeta representa un momento de la historia. Luego, el escenario, el lugar, en qué lugar va a ocurrir esta acción. Por ejemplo, va a ser en Río Ucayali, también describes cómo va a ser el río, ¿no? Es caudaloso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? De bosque puede ser, ¿no? También vas a considerar el globo. ¿Qué tipo de globo vas a utilizar, ¿no? En este caso, globo de pensamiento va a utilizar. Recuerden que hay varios tipos de globo, ¿no? Entonces, también vas a describir el texto breve que va a hablar tu personaje. Entonces, ahí, o qué va a pensar, ¿no? En este caso, va a pensar, ¿no? ¿Cómo serán los niños? Se hace preguntas, ¿no? Se va haciendo estas interrogaciones. ¿Habrá cambiado mi pueblo? ¿No? Si vas a considerar el cartucho, la voz del narrador, también escribes qué va a decir el narrador. Y así vas describiendo en cada viñeta, ¿no? En cada viñeta qué personajes van a actuar. Recuerda que no te olvides, la historieta es una secuencia narrativa. Tiene que tener un inicio, tiene que tener nudo y un final. Actividad 2. Escribimos la historieta reflexionando sobre la escritura del texto. Para la elaboración de la historieta se debe tener en cuenta la planificación, el esbozo, la coherencia. En la historieta la coherencia se refiere cuando los diálogos giran en torno al tema que estamos narrando. La cohesión significa utilizar adecuadamente los signos de puntuación, como la coma, los signos de interrogación, entre otras. Reflexionar de manera permanente, ¿no? Si estamos escribiendo de acuerdo a nuestro plan. Algunas sugerencias para empezar con la historieta. Elaborar esquemas o bocetos. Estas son versiones más simples, dibujadas rápidamente sin muchos detalles de las partes que tendrá tu historieta. También puedes realizar los dibujos a lápiz, de modo que te van a servirte de guía. Primera versión de la elaboración de mi historieta. Aquí les presento la primera versión que hice. Realicé dibujos del escenario, personajes, globos, es decir, todo lo que se ha escrito en el esbozo se ha representado así. El título, aquí está la voz del narrador, ¿no?
Le decía, ¿no? En la primera viñeta va a ir el globo de pensamiento, está pensando, aquí nuestro personaje, los he graficado. Y así en las siguientes viñetas también, ¿no? Entonces aquí en esta segunda viñeta, por ejemplo, aquí este globo es globo de que hablan varios a la vez, ¿no? Entonces este globo, por ejemplo, este es nuestro personaje, el personaje Hilario, ¿no? Acá, ¿no? Oh, cuánto ha cambiado, ¿no? Entonces ahí está exclamando, está admirándose, viendo a su pueblo. ¿No? Pero acá te dice, hablan varios idiomas. Aquí este signo significa, es confusión, está confundido, porque recuerden que él solamente habla el idioma bora, ¿no? Entonces, y así, aquí otro momento de la historia, cuando acude a su amigo, donde su amigo, ¿no? Mi gran amigo, necesito de tu ayuda, dice. Entonces, Hilario, qué alegría volver a verte, ¿en qué puedo ayudarte? Conversan, ¿no? Y así van conversando. Recuerden este globo aquí en esta viñeta he utilizado el globo de conversación. Del mismo modo acá el desenlace, el final, ¿no? Aquí he utilizado el cartucho, la voz del narrador, dice después de varias semanas estudiando, ¿quién? Nuestro personaje que es Hilario, ¿no? Ahora los chicos, sus estudiantes ahora se encuentran, ¿no? Entonces aquí les saludan con su lengua nativa, ¿no? Ya aquí, ahora para sorpresa, el profesor Hilario también habla, ¿no? El idioma, diversos idiomas amazónicos, ¿no? Para sorpresa de los niños. Y los niños aquí están jaja, jaja, jiji. Son las onomatopeyas que están representando a la risa. Actividad de la clase. ¿Qué vas a realizar? Primero, elaborar el esbozo de la historia de tu historieta, tal como se ha presentado. 2. Elaborar la primera versión de la historieta. Llegamos a la etapa final de la producción del texto, la revisión, donde te preguntarás, ¿lo hice bien? Y responderás las preguntas honestamente. Esto te servirá para realizar correcciones para la presentación de la versión final de tu historieta. Terminado la revisión, reflexionas en qué debo mejorar. Por ejemplo, si en tu historieta has encontrado diálogos que no están relacionados con el tema, anotes en esta tabla, debo mejorar en los diálogos, y así sucesivamente otras correcciones puedes ir anotando acá. Actividad retadora. Elabora la versión final de tu historieta a partir de la revisión que hiciste. Sigue las siguientes instrucciones. Les presento la versión final de mi historieta. La diferencia entre la primera versión y esta es que aquí se visualiza una mayor elaboración, por lo que hice las correcciones necesarias. Finalmente, su historieta será evaluada con estos criterios. No olvides, mis queridos estudiantes, compartir con sus familiares esta actividad realizada. Muchas gracias.